Muy buenos días, Buen día. feliz viernes, viernes 15 de agosto, un viernes muy especial porque además de ser un día de cobro para los empleados del sector privado, también implica el fin de una semana laboral. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Uno más Uno. Hoy yo gratamente acompañada por mi querido compañero Stalin Montero. Hacía un par de días que Es no que no coincidíamos, coincidíamos. ¿verdad? Sí. ¿Verdad, Rafa? Y es Bueno, justo un viernes. así es. ¿Y qué viernes? Bueno, Milicen Uribe, una semana cargada de información Sí. importante, relevante y además clave para el país, con el inicio de una nueva legislatura este 16 de agosto, justamente en el marco de la gesta restauradora. Así es, pero antes de entrar ahí, Stalin, es preciso llamar la atención de nuestra audiencia en el sentido de que hay que estar pendiente de la hasta ahora tormenta tropical Erin, porque el pronóstico es que pudiera estar convirtiéndose en huracán durante este fin de semana. Así que no podemos desconectarnos totalmente. Es un fin de semana en el que también hay un día feriado para quienes laboramos los sábados. El sábado es no laborable por ser el día de la restauración. No obstante, hay que estar pendiente porque hasta ahora el pronóstico que hay sobre esta tormenta tropical Eric es que pudiera estar convirtiéndose en huracán. Todavía el Instituto Dominicano de Meteorología no ha señalado que vaya a impactar a la República Dominicana. Sin embargo, la ubicación actual de esta tormenta está en las Antillas Menores y se está trasladando a una velocidad bastante lenta, lo que es más peligroso Más porque peligroso, implica que exactamente. entonces causa mayores daños, sobre todo porque viene también esta tormenta acompañada por un cúmulo de agua importante y en un momento en el que ya el territorio nacional también está bajo el pronóstico de una onda tropical y de una vaguada. Así que atentos y atentas a las informaciones relacionadas con la tormenta tropical Erin, que pudiera estar convirtiéndose en las próximas horas en huracán categoría 1. Y otra tormenta que ha removido a República Dominicana precisamente tiene que ver con el caso denominado, que ya no se puede denominar, ¿verdad? Pero que manda formalmente a una sentencia a uno de los casos de imputaciones por corrupción, ya se puede decir por corrupción ya no presunta, a partir de esta sentencia del Estado Dominicano, de un enclave liderado por los hermanos del expresidente Danilo Medina. Las reacciones siguen suscitándose, Milicen Uribe. Así es, y veamos reacciones en el día de ayer de todo tipo. Hay una que tiene que ver con el caso de Participación Ciudadana, que ustedes saben que es una entidad que durante muchísimos años, más de 20 años, le ha dado seguimiento a los casos de corrupción y que además Participación Ciudadana se encargaba de emitir unos informes cada cierto tiempo en relación a cómo iban o no iban avanzando estos casos en la justicia dominicana. Y bueno, fue una reacción en el que se reconocía avances, porque mal que bien Hay una sentencia. hay una sentencia. Creo que es el primer gran caso de presunta corrupción administrativa que encuentra una sentencia en la justicia dominicana, y eso es un avance. Hay antecedentes, el Sí. mismo caso Mondesi, hay varios casos, pero sí es No, pero no de significativo. esta Pero la magnitud. magnitud de tener a No, un hermano de la claro. principal figura del Estado, en este caso para entonces, el otro era presidente Danilo Medina Sánchez, pues es sumamente significativo. Y uno de los elementos yo creo que más relevantes, Millicent, y es parte de las reacciones, pero no necesariamente ha sido motivada de esta manera, es que en República Dominicana la ciudadanía durante varios años estuvo marchando precisamente exigiendo que la justicia pues actuara y que pudiera condenar esos actos de corrupción. Y sobre todo para aquella gente que cuestiona y que ha cuestionado el rol que tuvo en este país la Marcha Verde, y que ha querido desdecir el impacto favorable que esto ha tenido al cambio de un modelo, al cambio de una visión de la sociedad dominicana respecto a la tolerancia hacia los actos de corrupción. Creo que esta sentencia indiscutiblemente se constituye en una acción que nos recuerda al que sí, que merece la pena que se luche y que merece la pena que se fijen las posiciones públicas
y que se manda un mensaje claro de que con el erario no se puede seguir jugando como se jugó históricamente en la República Dominicana. Y eso no solamente va para el caso de estos gobiernos o de los casos que todavía están al pendiente de definición final en la justicia dominicana respecto a los gobiernos del PLD, también va para los casos y las irregularidades que ocurren en el gobierno actual. Que muchas veces de manera simplona, de manera muy ligera, se plantea marcos de excepción, y yo creo que hay tiempo, sobre todo porque hay un marco jurídico en este momento que lo posibilita. Y que va a posibilitar que muchos de estos que todavía se encuentran en la justicia pues puedan tener un desenlace finalmente como este. Evidentemente, 7 años nos parece una lisonja. Bueno, Para comparado todo esto, con la magnitud de la con la magnitud de la acusación, claro, es una lisonja. es indiscutiblemente una lisonja, pero tiene algunos elementos que desde clave simbólica y política son importantes. Además de la sentencia misma, es la recuperación del Sí, que patrimonio. es una de las Que novedades es una de para las el día de novedades. hoy, porque ya pudiendo poder escudriñar un poquito más en lo que pasó ayer en el tribunal, realmente implica la recuperación de unos 500 millones de pesos, porque todos los imputados han sido, además de ser sentenciados o en algunos casos absueltos, pero igual tienen multas establecidas y tienen que seguir devolviendo. Y eso, mira, recuerda Además de la gente que dentro, negoció, además de la no, gente que negoció con el Ministerio Público. ya esos están ahí en el erario público, pero en este caso, el grupo que faltaba, que viene a conectar también con una demanda de la ciudadanía en relación a la recuperación de los robados. Claro, que Yo devuelvan lo recuerdo que era robado. una de las consignas que tuvo este movimiento cívico llamado Marcha Verde. Pero mira, definitivamente igual quedan tareas pendientes, o sea, también hay que ver las tareas pendientes que le quedan al sistema judicial en relación a estos grandes casos de presunta corrupción administrativa, el tema de los tiempos, los plazos con que se manejaron, que inclusive en este caso todavía quienes aspiran a que haya justicia no pueden cantar victoria, porque ahora mismo estamos hablando de que solamente se ha fallado en una primera instancia, vendrán las apelaciones y el riesgo de ese proceso es que entonces se llegue al plazo de los 5 años, que es el periodo que establece la ley para que un caso se decida. Y si no se logra así, entonces pudiéramos estar ante una extinción penal del proceso. Y estamos hablando de un caso que ya tiene 4 años y 8 meses. Literalmente. ¿Ves? Entonces creo que hay que ver, siempre señalábamos aquí cómo a veces de manera injusta se le cargaba el dado al Ministerio Público en relación a lo lento que avanzaban estos procesos. Y yo siempre me posicioné aquí en 1+1 de manera responsable, diciendo que no era un tema del Ministerio Público solamente, que también la justicia, como administradora de este proceso, tenía que jugar su rol y muchas veces no lo estaba jugando, porque ahí hubo, para que ustedes sepan, hubo audiencias que se suspendieron por excusas pendejas. Tácticas dilatorias. Excusas como, que yo voy para una boda, que hoy yo no me siento bien. O sea, que inclusive la magistrada que presidía el tribunal, en este caso, le hizo una advertencia a los imputados de que fueran bien desayunados a esa audiencia, porque en ocasiones anteriores ya notaba que tenían impaciencia por irse. Entonces, ahí queda la tarea pendiente. Veía ayer también la reacción del PLD, Stalin Montero. Importante. Y hay que decirle al PLD que cuidadito, porque el PLD señalaba ayer en un comunicado que este fallo demostró que el Ministerio Público carecía de pruebas, que no existía ninguna estructura criminal y que estaba actuando con saña hacia esa organización política. Yo no sé si el PLD leyó bien, porque bueno, no ha salido la sentencia completa, pero no sé si escuchó bien la motivación de la jueza, pero en varios momentos la jueza reconocía que hubo corrupción en ese caso. Y hay que decir que el hermano del expresidente Danilo Medina, que además de ser presidente de la República, es hoy día presidente del PLD, está condenado, así sea en primera instancia, justamente por malversar recursos públicos. Y si eso no es corrupción, yo no sé lo que lo será, lamentablemente. Se repitió el episodio de cuál corrupción, de aquellas declaraciones del presidente Medina en el Palacio. Lo que pasa es que hoy día los vientos soplan en otra dirección. Y no hablo solamente en referencia a quien ocupa la Casa de Gobierno del Estado Dominicano. Hablo de que ha habido un relato construido
sobre la base de hechos que toda la sociedad dominicana ha visto vertido, informaciones que la gente públicamente no manejara y que el Ministerio Público de manera acuciosa pues presentó e hizo pública. Aquí yo creo que la condena hoy día es doble, porque está la de la justicia, pero ya hay que recordar que el pueblo dominicano de varias formas, pues también emitió sentencia para el Partido de la Liberación Dominicana y estas prácticas. La primera y la más contundente precisamente fue un cambio de gobierno que hizo que el PLD saliera como tal. Y la segunda creo que fue refrendada incluso en lo que ocurrió en las pasadas elecciones, porque nuevamente terminó con un resultado muy pírrico frente a todo lo que se destaca como fortaleza del Partido de la Liberación Dominicana. No valió su estructura, y no ha valido al día de hoy todavía, Milicen Uribe, amables televidentes, en 2025, todo este relato que ha querido verterse desde la perspectiva quizás de posverdad, de repetir tantas veces que no ha habido corrupción como para sentar las dudas en buena parte de la población, y no ha logrado, creo que este relato, ojalá pudiera el PLD de manera responsable en algún momento hacer un mea culpa y un reconocimiento de estos casos. Creo que puede ser más elegante y puede sentar las bases para que una nueva era entre ese partido pueda producirse. Y a mí eso es lo que me preocupa, porque yo no puedo decir que el PLD sea un partido corrupto y que todo el que esté en el PLD sea corrupto, para nada, pero de que definitivamente hoy día hay varios dirigentes de ese partido imputados por presuntos casos de corrupción administrativa, y que el partido insista en negar ese hecho en vez de ver qué falló como organización, qué cosas tienen que mejorar. Eso es preocupante, porque desde el punto de vista democrático a República Dominicana le conviene tener partidos fuertes. A nosotros no nos conviene tener un PLD en oposición que sea débil. Y el PLD solamente se va a fortalecer en la medida en que tenga la capacidad de volver a enganchar, a conectar con la sociedad dominicana. Pero la sociedad dominicana de hoy día tiene como un valor importante la no corrupción, la no tolerancia a la corrupción. Entonces, mientras el PLD siga reeditando esas prácticas, esos discursos, no va a conectar. Entonces, de ahí viene mi preocupación, y sobre todo, porque en el PLD hay mucha gente joven, Stalin Montero, mucha gente valiosa, que inclusive, les digo más, gente que fueron perjudicadas por quienes justamente, haciendo uso incorrecto de los recursos públicos, usaban esos recursos públicos para campañas personales, para campañas políticas personales, e incurrían entonces en una competencia desleal con gente valiosa que hay en esa organización. Entonces creo que el PLD debería de tener una mirada distinta, una mirada más crítica y más responsable de este proceso. Y hay una expresión del castellano que plantea Milicen Uribe, que de aquellos polvos estos lodos. Ah, claro, claro. Y ahí yo lo agrego en referencia no solamente al mismo Partido de la Liberación Dominicana. Ojalá también el actual gobierno del PRM pueda verse, y sobre todo su dirigencia, pueda verse quizás proyectada en este elemento, evitar errar públicamente en sus funciones, en sus prácticas políticas cotidianas, ejecutando procesos similares a los que ya hemos vivido de cara de gobiernos pasados, como los del PLD, que hoy son señalados en la justicia, llegando a condenas como estas. Así es. Y bueno, parte de la agenda que trae también el fin de semana está muy relacionada a que persisten las expectativas de cambio. Mañana es 16 de agosto y hace varias semanas ya que andan corriendo versiones. Hay gente nerviosa. Hay gente, oigan esto, que hasta tiene las oficinas recogidas, ha estado haciendo como una especie de informes, de rendición de cuentas. Uno va leyendo entre claves. Hay instituciones que hoy están con el moco para abajo, como decimos en buen dominicano. Sí, hay gente que se ha ido despidiendo. Pero bueno, el presidente lo ha aguantado porque como se corrió la versión, varios periodistas le preguntaron de manera directa sobre la posibilidad de cambios y él siempre respondía con una frase, siempre hay posibilidad de cambios. De cambio. Y bueno, y hay gente esperando cambios, hay inclusive titulares identificados, áreas también con nombres y apellidos.
en las que se estarían realizando estos cambios. Pero Vamos a ver. suéltele algo al público. Bueno, ya lo hemos dicho aquí en Uno más Uno. Hablamos que se comenta que tendríamos un vocero de la presidencia distinto, un administrador del Banco de Reservas distinto, un incumbente en Refidonza distinto. ¿Cuál se me queda? Hay uno que han soltado, pero ese no va a ser efectivo como se pretende, ¿Cuál? que es el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, que si bien es cierto se ha planteado en más de una ocasión el que José Ignacio Paliza vaya a no creo que sea un movimiento que vaya a producir el Estado Dominicano, sobre todo teniendo la Cumbre de las Américas en el mes de diciembre, y siendo este un evento que necesita un diplomático de carrera con el nivel que tiene en este caso nuestro actual ministro de Relaciones Exteriores. En Senasa también, Stalin Montero, me dicen que hay cambios ya con nombres y apellidos. Habrá cambio en Promesecal. Cambios, sí, eso dicen las versiones, pero no hay que especular, ya falta poco para tener el dato correcto. Este domingo, si las lluvias lo permiten, ¿verdad? Si las lluvias lo permiten, también está en agenda una actividad política que va a tener el PRM, consiste en una rendición de cuentas que haría el presidente Luis Abinader a militantes de su partido. Va a ser en el Nuevo Domingo Sabio, van a dar un baño de pueblo ahí. Así que también veremos qué se dice ahí, porque ya tú sabes, eso va a ser noticia el lunes, las reacciones, los comentarios a favor y en contra. Parte de la agenda de este fin de semana, indiscutiblemente que va a tener aportes y que tendrá. Ojalá que lo que no ocurra este fin de semana son los apagones que tiene a medio país. Y creo que a más de medio país. ¿Te tocó? Sí, en la zona de Gascue en esta semana tuvo varios incidentes, hay que decirlo. Por lo menos en el día de ayer no se vivió de manera directa, el pasado jueves sí. Pero veía reportes de diferentes zonas de República Dominicana que estaban incluso prendidas, Monteplata, el caso de Monteplata, San Francisco de Macorís también, y los reportes en redes sociales no se hacían esperar, incluso con algunos memes muy jocosos que planteaban cómo en definitiva las EDES, que al día de hoy todo el mundo esperaba que pudieran tener un suministro suficiente para que República Dominicana los apagones fueran piezas de historia, pues hoy día están, y en otro Milis en Uribe. Pero dígame, usted me mandó un meme, Stalin, anoche con eso de las EDES, dígalo. Con lo de las EDES, no, decía, hay un meme que dice, pero ya no es de norte ni de sur, es de nu ahora, con de relajo, es parte de lo que ocurre. Y otros que incluso se presentaban como sátira también, eran algunos que tomaban las declaraciones del presidente Abinader señalando la posibilidad de venderle energía a Puerto Rico. Y frente a este contexto, ¿cuál energía? Es la gran pregunta. Está complejo. Bueno, vamos entonces a cerrar este segmento solamente reiterándoles que hoy a nivel internacional hay un hecho importante que también tiene centrada parte de la opinión pública mundial, y me refiero a la reunión que tendrá lugar hoy en Alaska entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Putin. Y es una reunión importante porque pudiera implicar, y ojalá que así sea, el fin de uno de los conflictos bélicos armados que se mantienen latentes al día de hoy, que es la guerra Rusia y Ucrania, que más que Rusia y Ucrania también es una guerra Rusia-Estados Unidos. Rusia y Estados Unidos, y con Occidente como testigo participante del proceso, pero un testigo con una posición muy clara. Y hoy día, en condiciones geopolíticas, digamos que de menos privilegios, de menos posibilidades. Recordemos que hoy día parte de Europa está siendo alimentada en términos de no solamente de seguridad por parte del contingente militar norteamericano, sino también incluso en el suministro de GLP, sí, de gas, para poder suministrarse. Y estamos saliendo de verano, pero el invierno viene cerca, y en Europa el invierno se siente. The winter is coming, the winter is coming. Claro, aquí es muy importante lo que pasa en el día de hoy, porque también de eso dependerá que a la mesa de negociación se pueda sumar Ucrania. Será una de las solicitudes que tendrá el presidente Donald Trump hacia Putin. Y entonces ya hay en un diálogo más plural, ¿verdad? Bueno, de un 2 para 1, no plural, de 2 para 1. Bueno, de un 2 para 1, entonces, y con Europa ahí pendiente, porque Europa, como tú señalas, también ha sido bastante crítica
con la posición de Donald Trump de reunirse primero solamente con Putin, y entendían que también Ucrania debía estar ahí desde el primer momento, pero atentos también a este hecho. Esto era un fin de semana bastante noticioso, así que les exhortamos a que también mantengan la sintonía con Teleantillas para que se enteren de todo lo que sigue pasando. Ahora, Stalin Montero, amables televidentes, es momento de irnos a nuestra pausa para retornar entonces con nuestra entrevista en primer plano, que tiene para el día de hoy un tema de vigente actualidad. Así es. Vamos a hablar del proceso de cedulación que vivirá República Dominicana y que en las últimas semanas, dicho sea de paso, ha tenido información oficial por parte de la Junta Central Electoral, pero también como reacción ha tenido diferentes posiciones desde diferentes sectores, incluso líneas editoriales que precisamente cuestionan la factibilidad o no. De esto y mucho más vamos a hablar a la pausa, al regreso de la pausa, porque vamos a conversar con el ingeniero Américo Rodríguez, director nacional de cedulación de la Junta Central Electoral, y también con Johnny Rivera, director nacional de informática. Qué bueno que siguen en sintonía con Uno más Uno, porque aquí lo prometido es deuda. Y tal y como habíamos anunciado, vamos ahora a nuestra entrevista en primer plano. Para ello nos honra estar aquí acompañados del ingeniero Américo Rodríguez. Américo es el director nacional de cedulación de la Junta Central Electoral Dominicana. Viene acompañado también por el buen amigo Johnny Rivera, quien es el director nacional de informática. Y, como ustedes se imaginarán, vamos a hablar de la nueva cédula de identidad y electoral que estará desarrollando República Dominicana. Bienvenidos, Johnny, Américo. Muchas su gracias. Casa. Gracias. Bueno, pudiéramos comenzar, Stalin Montero, hablando en relación a por qué y para qué una nueva cédula. ¿Es de verdad necesario que en República Dominicana tengamos un documento nuevo y por qué? Gracias, muy amable por tu pregunta. Mira, ya nuestra cédula está vencida. Es un documento de hace ya una década, hace 10 años, que en el 2014, que iniciamos el proceso de la renovación de la cédula. Sin embargo, ya este documento que tenemos hoy día es susceptible de alteraciones. La tecnología que teníamos en el 2014 era una tecnología muy buena, pero ya con el paso del tiempo estas tecnologías evolucionan. El documento de hoy día ya hay personas que pueden alterar la data, quitándole la plastificación e incorporándole otras informaciones dentro del plástico que no es la legítima. Entonces, debido a todos estos factores, la Junta Central Electoral se involucró en un proceso de la creación de los pliegos de condiciones para una licitación pública internacional que hoy día ya está prácticamente en sus puntos finales. Y debido a estos factores es que estamos llevando a cabo este cambio de este nuevo plástico. Llama la atención precisamente, como planteas, que el año 2024, el reclamo de buena parte de la sociedad era que si no se iba a hacer la cedulación para el proceso electoral. Y hoy día, que se está planteando la renovación, sobre todo con estos elementos, haya tantas reacciones que cuestionan. Mucha gente no ha cuestionado necesariamente el proceso de renovación de la cédula, sino que plantean el tema de los costos. ¿Qué tan efectivo es el tema de que República Dominicana y por qué hacer una inversión tan significativa en ese sentido? Mira, hay que partir de varias premisas. Lo primero, fue un contrato que ya venció. Necesariamente la Junta Central Electoral está abocada a hacer una licitación sobre un contrato que ya está vencido. Es decir, no nos tocaría decir que vamos a hacer una renovación, vamos a decir, unilateralmente. Segundo, todos los plásticos están vencidos. Es decir, que hay necesidad de cambiarlo. Es decir, tenemos que cambiarlo. Por lo tanto, hay que hacer el mismo operativo para cambiarlo, ya sea un plástico nuevo, hay que hacer un operativo. Es decir, tenemos que comprar los plásticos, tenemos que hacer el operativo, hay que hacer una licitación. Entonces, ¿por qué renovar un plástico? Es como que te dice, tengo que comprar un celular porque el mío se rompió. Voy a comprar el de hace 2 años, el de hace 4 años. Más moderno. No hace sentido. Es decir, yo tengo necesariamente que abocarme a eso. Es decir, sea el mismo. Entonces, no me voy a abocar con el mismo plástico que ya tiene 10 años, que tecnológicamente ya está desfasado. Es decir, si tengo que hacer la inversión, debo hacer una inversión hacia el futuro, si no una inversión hacia el pasado.
Y no es mucho, Johnny, Américo, 6.000 No. millones de Vamos. pesos. O sea, ¿cuál es la magnitud de esta cifra Claro. y qué implica? Porque 6.000 millones de pesos, estamos Sí. hablando de un dinero importante. Claro, pero cuando tú lo divides entre 9.4 millones nos da un documento de apenas 630 pesos, menos de $10. Repite ese dato porque Sí, es interesante, exacto. vamos a ver. Sí, La son- per cápita claro, el del per cápita costo de la son cédula. 630 pesos, es decir, alrededor de $10. Solamente el beneficio que te va a dejar esa cédula se paga, es decir, la tasa interna de retorno es menos de un año. Es decir, fíjate que con ese documento, por decirte algo, tú tienes que hacer una firma, tú vas a poder firmar con ese documento, ya no tienes que trasladarte. Es decir, ¿cuánto cuesta trasladarse en este país una mañana? Bueno, ¿Eh? bueno. Y yo siempre hago una historia. Yo tuve que mandar unos documentos a España. Me costaron 4,000 pesos. Si yo lo firmaba digitalmente, lo podía mandar de manera electrónica. No, y no solamente- Importante. Sí, tiene una tasa interna de retorno, es rápida. Rápida. Inclusive, vamos a algo, cuando el gobierno en la parte de los subsidios usó una tarjeta, podía usar la cédula. ¿Cuánto costaba esa tarjeta? 400 pesos. O sea, Es que decir, tiene una usabilidad que Claro. ofrece valores agregados ese es- significativos. Claro, para claro, por eso el cambio de tecnología, para crear el ecosistema, un entorno digital. Eso es lo que busca crear la cédula. Es decir, no es un simple plástico. Vamos a crear un entorno digital donde se van a montar las instituciones públicas, las instituciones privadas, los bancos. Ya tenemos 2 bancos digitales Efectivamente. Que Américo, no existían tú- hace que no 10 años. existían tú y ibas que a agregar. requieren tecnología para confianza. Sí, por supuesto, diciendo y aportando a lo que Johnny dice, no solamente dentro del marco digital y el aporte que va a tener este documento, porque abarca varios conceptos tecnológicos, es decir, no estamos ya hablando de un plástico PVC, sino estamos hablando de un plástico policarbonato. Es una cédula electrónica, porque va a contener un chip. Es un componente electrónico que dentro de ese chip nosotros vamos a tener la capacidad como ciudadanos de tener una firma digital. Es lo primero. Es decir, como bien dice Johnny, nosotros vamos a poder firmar digitalmente cualquier tipo de servicios. Luego contendrá un certificado de viaje, que complementará el pasaporte en algunos países, ¿ok? Entonces ese certificado de viaje lo hemos adquirido porque la OASI, como nos está asesorando dentro del proyecto, nos va a dar esa facilidad. Pero también el chip contendrá informaciones biométricas de cada uno de nosotros, más la información básica que contiene el chip. Quedándonos ahí en la parte económica, hoy hay una publicación en el periódico Diario Libre que señala que este proyecto y el costo como tal no estaba contemplado en el presupuesto del 2025. ¿Qué tan cierto es eso? Y un poco dónde están esos fondos y cuál es la voluntad o la decisión política que hay en relación al uso que se le dará a los mismos. Mira, sobre el presupuesto, recuérdate que la Junta tiene autonomía presupuestaria. Sí. Entonces, el presupuesto de la Junta no se maneja como el presupuesto de otras instituciones, que se presenta desglosado, sino que se le da una asignación, entonces la Junta hace una distribución interna. El Pleno se reúne y hace el desglose del presupuesto. Ya para este año hay una partida apropiada para la cédula. Porque es que no hay un manejo, pues no lo va a buscar en el presupuesto, vamos a ver desglosado, no. Tuve una partida para la Junta. Entonces la Junta, el principio de año, en la primera reunión, hizo un desglose y sacó una partida. ¿Y de cuánto estamos hablando? Esa partida fue para el 20% del proyecto de la parte que son a unos 2.500 millones, entonces se apropiaron 500 millones, como siempre se hace, que es el avance de unos 20 millones. Porque recuérdense que es un proyecto a un año, donde vamos a ir adquiriendo plásticos a medida que va avanzando. Y que además para hacer una licitación implica que tú tienes que tener los La fondos apropiación. identificados Claro, y hacer la apropiación correspondiente, parte de estos procesos de licitación. ¿Tienes otra pregunta de otro tema, Stanley? Sí, ahí lo que preguntaría, el tiempo vigente. Yo recuerdo que esta cédula desde el 2014 y demás se produjo y tenía hasta 2024. Exacto. ¿Cuál será la fecha limítrofe que podría tener el uso de vida de esta Sí, cédula? una interesante pregunta. De hecho,
producto de estas nuevas tecnologías donde el plástico nos brindará la capacidad de tenerlo por más tiempo, el Pleno tiene pensado lanzar una resolución donde el plástico tenga un vencimiento mayor a 10 años y que nosotros como dominicanos no tengamos que estar cambiando todos a un mismo tiempo el plástico. Es decir, que vaya venciendo en base a nuestras fechas de nacimiento, ¿verdad? Entonces, eso es una buena información debido a que el plástico será impactado en función al tiempo y a cuando las tecnologías vayan evolucionando. En la medida en la que la tecnología evoluciona. Y el hecho de que sea así, cada quien en su fecha de cumpleaños, implica que no haya que tener un proceso masivo. Claro, claro. A mí me gustaría, después de invitarle a que disfruten su cafecito Santo Domingo, que amablemente nos trajo Kenia, que hablemos de en qué etapa se encuentra el proceso actualmente. Sé que se hizo una licitación, se ha registrado una impugnación de una de las empresas o de los consorcios más bien que participó. ¿Cuál es la realidad actual del proceso? Sí, mire, la licitación pública internacional se ha llevado con una transparencia extraordinaria. En la actualidad nosotros tenemos 3 consorcios, de los cuales uno impugnó, ¿verdad? Y le habíamos dado el plazo hasta el día 7 a ese consorcio, pero faltaba otro, es decir, de los 3, 2 fueron inhabilitados. Entonces, por el debido proceso, dijimos, bueno, vamos a dejar que el plazo corra para ver si el segundo va a impugnar, y ese plazo fue hasta el 12 de esta semana. Ya pasó el plazo y el comité de licitaciones va a pronunciarse en función a la oferta recibida. A la impugnación recibida. Primero. Y de inmediato, entendemos nosotros que ya para la próxima semana, sería ya lunes o martes, es una decisión del comité de licitaciones, se convocará para la apertura del sobre B de aquel consorcio que fue el único consorcio que fue habilitado. De manera que... El sobre B es donde está la oferta económica. Correcto, perdón. Y de manera que esto daría el banderazo hasta que se haga ya el proceso de adjudicación formal, de que ya nosotros podamos ir avanzando en todas estas partes de adquisición de equipos y configuraciones de lo que es la parte tecnológica con Johnny. Pero en tiempos de cronograma, ¿la impugnación afecta, no afecta el proceso? No, no afecta el proceso. Sí, ese plazo está contemplado en la licitación. Sí. Sí, siempre se contemplan los plazos de apelaciones, recontra apelaciones, porque siempre a las empresas se le da la oportunidad de que una replique a la otra y esos plazos se contemplan. Ahí, hablando justamente también del proceso, esta semana salía un reportaje en un medio que ponía como una señal o voz de alerta el hecho de cómo entre los consorcios y las empresas que han estado participando para la confección de esta nueva cédula hay capitales dominicanos y capitales extranjeros. Desde el punto de vista de la transparencia y de la probidad que debe tener un proceso, o sea, cómo se ha cuidado. Primero, no sé si esto es anormal, si es normal, si esto se estila o no se estila. Y segundo, cómo se ha cuidado, o sea, los candados que se han puesto para garantizar que la empresa que gane no sea una empresa cuestionable a nivel internacional, como ha sucedido en el pasado, ahí mismo con licitaciones en la Junta Central Electoral. Mira, Américo va a complementar, pero te diría, esto fue una licitación internacional, por lo tanto tenían que participar empresas nacionales e internacionales. Segundo, la Junta se cuidó en estos términos de referencia, y es que dos cosas puntuales, los fabricantes del plástico y de la impresora, los fabricantes debían ser parte del consorcio. Es decir, repite eso, Johnny, los fabricantes del plástico y de la impresora tenían que ser parte del consorcio. Es decir, que no se va a subcontratar, eso no va a depender de tercero. No. Okay. Sí, claro, hay un intermediario, pero fábrica está incluida, si tenemos garantía de fábrica. Que contrario a otras licitaciones donde tú usas un intermediario. Hubo exigencia, por eso que fue que participaron solo 3 consorcios,
porque no son muchos los fabricantes, por ejemplo, de impresoras y de policarbonato, de plástico. Entonces, esas empresas fabricantes tenían que ser parte del consorcio. Eso nos da una garantía, primero, de continuidad y segundo, de calidad. Pero en adición a todo esto, estas empresas pasaron por un proceso riguroso de investigaciones, no tan solamente de parte del equipo técnico evaluador, sino también del comité de licitaciones. Y, por supuesto, por eso que estás preguntando, los partidos políticos nos hicieron consultas para determinar si esas personas estaban dentro de los consorcios y fueron respondidos formalmente de que no. Pero es bueno aclarar de que nosotros estamos adquiriendo tecnología, es decir, nosotros no estamos contratando la tecnología, sino que la estamos adquiriendo. La Junta Central Electoral será la dueña de los equipos, es la dueña de los programas, de las infraestructuras tecnológicas. Es como cuando usted le vende una impresora a una persona y usted se la vende, pero yo soy el que voy a imprimir mi documento, yo soy el que le voy a poner la hoja, yo soy el que le voy a dar el mantenimiento. Y todo eso está contemplado dentro de los pliegos de condiciones. Eso que tú señalas, Américo, es muy importante, claro, porque nosotros recientemente aquí en el país hemos tenido procesos, el caso, por ejemplo, de la licencia de conducir, donde se ha identificado vulnerabilidad del Estado Dominicano cuando cierta tecnología que tiene que ver con documentos vitales está en manos de terceros. No, nosotros, bueno, mire, nosotros somos una institución que tenemos una responsabilidad constitucional, claro, y resguardamos la identidad nacional. Es decir, esto no es un... Si no la Junta Central Electoral acompaña a la gente, claro, mire, desde que nace hasta que se muere. Mire, incluso después de muerte. Incluso después de muerte. Apuntando lo que dice Américo, generalmente en informática hay los proyectos que se llaman end-to-end, es decir, llave en mano. Este no es un proyecto llave en mano. Sí, siempre estamos hardware, que es la parte física, que es lo que estamos contratando. Es decir, me das mi tecnología. ¿Para qué están las empresas? Las reparaciones, los entrenamientos, para mantenimiento. Pero ellos no van a tocar, es de nosotros, ellos no tocan data. Okay. No tocan Muy bien. Bueno, ahí nuestro querido Rafa nos pide que nos vayamos a una pausa. Pero cuando regresemos, yo quiero que hablemos de las novedades como tal, de esta nueva cédula de identidad y también en relación a qué tiene en riesgo el país si no hace este proceso de renovación de la cédula. Una pausa muy breve y regresamos. Gracias por continuar en sintonía con Uno más Uno. Damos seguimiento a esta conversación ya iniciada en nuestra entrevista en primer plano con dos hombres claves de la Junta Central Electoral. Hablamos de sus directores del Departamento de Informática, ¿Departamento o Dirección? Dirección Nacional de Dirección Nacional de Cedulación y de Informática, y precisamente hemos hablado ya en la parte previa sobre lo que tiene como novedad la nueva cédula de identidad de la República Dominicana a propósito del proceso que se lleva a cabo para que República Dominicana prontamente pueda tener un nuevo plástico, una nueva cédula de identidad. Millicent Uribe dejaba una pregunta en el tintero. Sí, tanto Américo como Johnny han venido explicando las bondades del proceso, pero a mí me gustaría cambiar un poco la perspectiva para que hablemos claramente de cuáles son los riesgos que como país enfrentamos si no nos abocamos a hacer un proceso de renovación de la cédula. Sí, mira, hay riesgos nacionales, riesgos internacionales. Riesgos nacionales, la seguridad jurídica. Nosotros sabemos que tenemos una cédula vulnerable. Hay personas que van, por ejemplo, a un banco y aparecen con una deuda. Sí. Aparecen con una casa vendida, aparecen con una hipoteca. Sí, esa es la parte de la seguridad jurídica. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, ocupamos el número 73 en cuanto a accesibilidad sin visa a otros países. Pero eso puede caerse si nuestros documentos de identidad no son seguros. Ya países como Estados Unidos, por ejemplo, comienza a poner restricciones a países que tienen problemas documentales. Si eso de los 12 países con restricciones, países a los cuales le van a cobrar $15,000 de fianza para poder entrar. La Unión Europea también exige documentos confiables, inclusive a lo interno está haciendo cambios en lo que se llama el DNI 3.0 para buscar documentos que garanticen la identidad del ciudadano. Es decir, esto es un problema no solo nacional, sino internacional. Es decir, que nosotros
por ejemplo, nosotros tenemos dominicanos en la diáspora que ya, por ejemplo, ingresan a la bolsa de valores, que ya están invirtiendo y ahora mismo tienen restricciones por el tipo de documentos que están utilizando. Porque muchas bolsas están en, por ejemplo, países como Inglaterra, que tienen mucha exigencia documental. Entonces, nosotros como país nos estamos abriendo al mundo digital, al mundo de las naciones, y esto es importante. Si el 20% de la economía mundial se mueve en la economía digital, Correcto. no nos podemos quedar fuera. Y la base de datos que genera la Junta Central Electoral precisamente no solamente alimenta las cédulas, también es parte de la alimentación del sistema de información que llega hasta también los pasaportes, tengo entendido. Claro que sí, Correcto. si nosotros con el nuevo pasaporte vamos a intercambiar, vamos a tener un proceso de interoperabilidad. Es decir, el nuevo pasaporte, por ejemplo, va a tener biometría. Esa biometría va a ser en parte verificada por la Junta Central Electoral. Es decir, estamos trabajando con la parte de intercambio, como dice, estamos trabajando, por ejemplo, con los bancos, ya nos hemos reunido 2 veces con la banca para ellos prepararse para utilizar esta herramienta tecnológica que se va a poner a disposición del público. Y en materia electoral, pensando también un poco a futuro, que por ahí viene el 32, donde ya vamos a tener elecciones unificadas, o sea, también qué aporta o qué nos evita el tener una cédula nueva que sea más robusta, más segura de cara a ese mega proceso electoral que va a vivir el país. Te voy a hablar de lo electoral. No hay plazos que no se Américo hable cumplan. de la parte de la seguridad Por que va a favor. tener esta cédula y sobre todo el plástico. Mira, como tú dices, el 32 es un reto. Es un reto porque las elecciones van a ser complejas, son 7 niveles. Eso va a exigir agilidad en el proceso. Es decir, y una cédula como la que vamos a tener, por ejemplo, para la asistencia, nosotros ya podamos validar, no simplemente es un padrón, sino que podamos agilizar el proceso de votación. La diáspora pueda accesar tal vez en un futuro a un voto por internet, un voto electrónico, pero eso lo va a poder garantizar la cédula porque esta cédula va a poder decir, la que la tiene es la persona que es. Entonces ya va a haber unos nuevos niveles de garantía que nuestro Congreso lo va a poder aprovechar para los cambios legislativos que deben venirse para la unificación electoral. Pues necesariamente va a haber que... Una adecuación, es un proceso de hay que adecuación. adecuar las leyes para poder realmente abordar ese proceso del 32. Lo interesante es que nuestro documento estará dispuesto a que si se toman las decisiones en términos del marco legal y de la forma en que los políticos ven este tema de la agilidad y la verificación rápida de estos procesos, nuestra cédula estará disponible para esos fines. Es decir, nosotros vamos a contar con características tecnológicas que permitirán una fluidez en el momento de realizar la votación o al momento de validar de que el ciudadano que está yendo a ejercer su derecho al voto es quien dice ser. Todo esto estará disponible con el chip y estará disponible inclusive con la identidad digital, porque uno de los componentes interesantes que va a tener este proyecto es la identidad digital, donde nosotros como ciudadanos dominicanos tendremos dentro de nuestro wallet en el celular nuestra cédula. Es decir, esto es una de las novedades tecnológicas interesantísimas que va a tener este proyecto. Y ahí ya nosotros seremos los dueños de nuestra información, de nuestra identidad. Entonces podremos permitirle a un tercero verificar la información que nosotros queremos que él vea. Hoy día normalmente te solicitan la cédula y tú no sabes si le sacan copia o te ven dónde tú vives, o para qué tú quieres ver si yo soy soltero, casado, etcétera. Con la identidad digital tú podrás permitir los campos que tú quieres que el tercero vea y leyendo un código QR va a poder validarlo. Entre otras cosas, inclusive en ese ambiente, ecosistema digital, donde nosotros le hemos llamado, contará con informaciones adicionales tales como si tú eres alérgico a un medicamento, si tú tienes alguna discapacidad, si tú quieres donar órganos, si tú quieres que una persona accese a un teléfono de emergencia cuando te suceda algún accidente. Cosas que no están dentro del plástico por ley, pero van a tener... disponibilidad sobre la base. Sobre la base. Y ese ecosistema digital o esa identidad digital le permitirá no solamente al gobierno, sino a instituciones de todo tipo